Bueno, buenos días. Seguimos con el módulo A, elementos del derecho civil. Empezamos hoy con el tema 2, ¿vale? Bueno, que si alguna de vosotras tenéis un cierto contacto con el contrato con el contrato, perdón, con el tema de los camiones y demás, este os sonará muchísimo más que lo que os ha podido sonar el anterior. En este lo que vemos es el contrato de transporte de mercancías, ¿vale? Y vamos a ir viendo pues lo que es el contrato por carretera sobre todo. Vemos quién paga los portes, cómo se hace, portes debidos, portes pagados, qué ocurre si la mercancía no se recoge en destino, pues ahí hablaremos del derecho de la posibilidad de disponer de la mercancía, la carta de porte, que es el elemento de prueba más importante que tenemos y que en la mayoría de ocasiones, como veremos a continuación, es obligatorio de cumplimentar, las responsabilidades que van a tener los distintos elementos personales de las distintas personas que intervienen a lo largo del contrato de transporte por carretera en función de aquellas actividades o actuaciones que lleven a cabo. ¿Qué ocurre si se pierde la mercancía? No porque te la hayas dejado olvidada en un polígono, sino pues porque se estropee o porque hay un accidente, ¿vale? Averías, que haya algún tipo de retraso en la recogida o en la entrega. ¿Qué indemnizaciones son las que se deben abonar en el caso de que se paralice el vehículo? Cuando hablamos de si se tarda en cargar la mercancía 4 horas, 5 horas, ¿vale? Todo eso. La posibilidad de colaborar entre los distintos transportistas, cuando un transportista no tiene flota suficiente para abarcar un determinado o unos determinados encargos, ¿vale? Con las particularidades que tiene. Y por último veremos el transporte de mudanzas, que bueno, que tiene unas normas diferentes y tiene unos requisitos, unas circunstancias que son distintos al contrato de transporte por carretera, ¿vale? Aquí nos viene la normativa que es la que se va a aplicar en el caso de estos contratos de transporte, sobre todo en la que más nos apoyamos en la Ley 15/2009 del contrato de transporte terrestre de mercancías. Bueno, y nos señala cuáles son los artículos más importantes, una corrección que hay de esta ley, una reforma que se hace, y luego la orden de fomento de las condiciones generales de la contratación. ¿Vale? Bueno, empezamos. Primero nos refiere la Ley 15 del año 2009, que esa es importante que la sepamos, aunque ya veréis, y luego ya es algo que debéis tener en cuenta cuando nos ponen en los supuestos prácticos o en los test, si en el caso de que nos preguntaran en alguna ocasión cuál es esta ley, hay que tener un poquillo de picardía porque es posible que a lo largo del examen, si no nos venga lo de la ley 15/2009 de 11 de noviembre, de contrato de transporte terrestre de mercancía, es posible que en alguna otra pregunta aparezca, ¿de acuerdo? O sea, si nos la preguntaran y no nos vienen, le echamos un vistazo o lo dejamos para el final cuando ya hemos visto el examen entero, porque a veces se da la situación de que nos la preguntan y a la vez está recogida en otra pregunta del examen. Bueno, ¿en qué consiste el contrato de transporte terrestre de mercancía? El otro día ya vimos lo que era un contrato, ¿verdad? Pues el contrato de transporte terrestre de mercancía es un contrato que lo que hace es regular en concreto las condiciones o las circunstancias que deben darse en el contrato de transporte terrestre de mercancía. ¿Qué particularidad tiene el contrato de transporte terrestre? Pues bueno, la carta de porte sobre todo que veremos ahora después, pero lo que consiste es pues, un acuerdo en el que intervienen diferentes personas, cargador, destinatario, transportista, ahora iremos viendo todas esas circunstancias, y acuerdan que se haga una entrega de un transporte, un envío, con una entrega en un lugar determinado, se nos tienen que dar las instrucciones de cómo debe hacerse ese transporte, si tiene alguna particularidad. Muy importante, como veremos más adelante, por ejemplo, en el caso de las mercancías peligrosas, se tendría que anunciar específicamente, si no, la persona que vaya a hacer el transporte tiene derecho incluso a desistir del contrato por las particularidades que tienen las mercancías peligrosas, ¿vale? Lo que hace es, pues bueno, la ley nos regula todo lo que debe rodear al contrato de transporte de mercancía por carretera, para bueno, proteger tanto a la persona que haga el encargo del transporte como al transportista en sí. ¿De acuerdo? Bueno, muy importante deciros que es un contrato oneroso. No sé si recordáis el otro día cuando hablábamos del contrato de compraventa y del depósito y demás. Contrato oneroso es aquel que se hace por una contraprestación. En este caso, a cambio de hacer un envío de una mercancía, se va a abonar una cantidad de dinero al transportista que haga el envío, ¿vale?
¿Cuáles son los elementos personales que sí o sí debemos tener en el contrato de transporte? Aunque luego veremos que existen otros. Cargador y porteador, ¿vale? La persona que se encarga de dar las cosas que se deben enviar y el porteador que es el transportista, la persona que hace el transporte en sí. Nos dice luego definición y régimen jurídico. El régimen jurídico ya lo hemos dicho, las normas que hemos señalado con anterioridad, la ley 15/2009 y el anexo de la orden, ¿vale? Y la orden que hemos estado hablando. Además, tendrá o se verá regulado por tratados internacionales que se encuentren vigentes, es decir, que se encuentren vigentes significa que sean de aplicación en este momento, no que se hayan derogado por otras. Derogar significa quitar una norma. Si en algún momento os digo alguna palabra que no entendáis, hacedmelo saber para que os la traduzca, ¿vale? Que os digo derogar y me he dado cuenta de decir, oye, derogar significa quitar, pero a lo mejor alguno no lo sabe y no sabe de lo que estamos hablando. Bueno, ¿veis bien esto de tamaño? Que lo he tocado sin darme cuenta. Entonces, no solo por la ley 15/2009, como hemos estado diciendo, y por la orden de fomento, sino también por tratados que puedan estar vigentes en España, normas de la Unión Europea y demás, ¿vale? Y en el caso de que hubiera alguna circunstancia alrededor del contrato de transporte y que no podamos encontrarla regulada en la normativa que hemos señalado, tendríamos que aplicar de forma subsidiaria las normas de los contratos mercantiles, porque como veíamos el otro día, esto consiste en un contrato mercantil porque los contratos mercantiles son aquellos en los que la actividad que se desarrolla era mercantil, es decir, que se hace por un dinero, como hemos dicho antes también, que era oneroso, que las personas que lo hacen son personas que se dedican a ello, es su trabajo, ¿vale? Es su negocio, su actividad. Entonces, el contrato de transporte de mercancías es un contrato mercantil porque se trata de una actividad mercantil, son negocios, una persona que se encarga de esta actividad, ¿vale? Se hace entre empresarios. Las personas, los elementos personales o los sujetos que nos vamos a encontrar en el transporte de mercancías, el cargador, que es el que contrata la realización del transporte de mercancías y con el que el transportista o portador se obliga a hacer ese transporte de mercancías. Porteador, el transportista, el que asume la obligación de realizar el transporte en nombre propio, aunque se lo haya encargado el cargador, lo hace por sí mismo, ¿vale? O además puede hacerlo también a través de otras personas a las que, como hemos dicho antes cuando hablábamos, por ejemplo, de la colaboración entre transportistas, puedes decir, bueno, no tengo flota suficiente o en este momento no me viene bien o lo que sea, ¿vale? Es lo que en términos coloquiales podríamos decir como una subcontrata, entre comillas. ¿Está claro? Destinatario, la persona a la que el transportista o porteador debe entregarle las mercancías en el lugar de destino y el expedidor es un tercero que en nombre del cargador entrega la mercancía, es decir, que la mercancía se puede entregar por el propio cargador o hacerlo un expedidor, ¿vale? ¿Hasta aquí bien? Se trata de un contrato bilateral, igual que hablábamos el otro día de la mayoría de los contratos, porque existen dos partes que tienen obligaciones. Uno se va a encargar el transportista de hacer el envío y el otro, el cargador, se va a encargar de abonarle. Bueno, primero tiene la obligación de entregar las mercancías, si no, no existiría el contrato, y darle una cantidad de dinero, ¿vale? A cambio. Es consensual porque se perfecciona con el mero consentimiento. Una vez que hay consentimiento por las dos partes y que se firma y se acuerda por ambas partes, ya existe el contrato de transporte. Por tanto, ¿cuáles son los elementos materiales? Es decir, los elementos físicos que existen en el contrato de transporte, la mercancía y el precio. La mercancía, lo que vamos a enviar a cambio del precio, que es la cantidad de dinero que se va a entregar por hacer ese transporte. Si el precio no existiera y fuera un contrato gratuito, no sería un contrato de transporte, porque hemos dicho que el contrato de transporte es mercantil, que se hace porque consiste en una actividad mercantil como tal, ya que el transportista es su actividad, es un empresario que lleva a cabo esta actividad. ¿De acuerdo? Por tanto, si es gratis, si no se paga un precio por ello, dejaría de tener la naturaleza del contrato de transporte, bueno, sería mercantil. Estaríamos hablando, por ejemplo, pues de un favor que haga un chofer a otro, ya veremos luego más adelante algunas circunstancias, algunos tipos de transporte, o transporte de pasajeros o un transporte particular, ¿vale? Bueno, hemos dicho que se entregan las mercancías a cambio de un precio, pero no solo se paga el precio, hay que pagar también cualquier gasto que tenga que abonar el transportista en nombre
o por cuenta del transporte. ¿De acuerdo? Si para prestar el servicio hace falta abonar algo de, no sé, de mantenimiento, de conservación de lo que se está transportando, de la mercancía en sí, tendrá la obligación el que haya realizado el encargo de abonarlo y derecho el porteador transportista de recibirlo. ¿Vale? ¿Qué precio se aplica? Pues vamos a aplicar el precio, ¿qué precio se paga? El que se pacte por las partes. ¿Qué ocurre si no se ha pactado un precio por las partes para este contrato de transporte? Pues el que sea habitual o usual en el lugar donde se hayan depositado las mercancías, donde se vayan, perdón, a recibir las mercancías y en el momento en que se haya llevado a cabo. Para ello nos dice la norma que existe dentro del Ministerio de Transportes un observatorio de costes donde podemos ver más o menos, según el lugar y el momento, el precio usual que hay en esos sitios, ¿vale? Y se regula con carácter trimestral. Una vez al trimestre se publicarían. Hay una aplicación para eso que es Acotran, de forma gratuita, que como decimos ofrece el Ministerio y ahí nos deja hacer esa simulación para calcular los costes. Pero en primer lugar lo que se aplica para pagar el precio, para poner el precio es lo que las partes digan. ¿Está claro eso? Primero, lo que las partes digan. Si las partes no han dicho nada, entonces ya sí que nos iríamos a mirar cuál es el precio que hay como con carácter habitual en el lugar y en el momento donde se reciben las mercancías y en su caso también miraríamos la aplicación Acotran del Ministerio de Transporte. ¿Se ha quedado claro? Seguimos. ¿Qué especialidades tienen? Bueno, pues que pueden ser ordinarios o especiales y de viajeros o mercancías, ¿vale? Contrato de transporte sucesivo, ¿qué significa? ¿Qué es un contrato de transporte sucesivo? Lo más importante es que tengamos en cuenta que es un único contrato entre el cargador y el transportista, ¿vale? Perdón, por un único contrato que hace el cargador para que se envíe una serie de mercancías, una serie de materiales, lo que sea. Y ahora acuerda con uno o varios transportistas que se hagan diferentes trayectos. No, oye, te encargo que me mandes, no sé, 100 kilos de tomate de Jaén a Córdoba, ¿vale? Ese sería el normal. Un trayecto, Jaén a Córdoba, en un camión, 100 kilos de tomate, ponemos el precio tal, ¿vale? No, un contrato de transporte sucesivo es el que dentro de entendiendo que es el mismo transporte tiene diferentes trayectos. Primero va pues de Jaén a Córdoba, luego iría de Córdoba a Toledo, luego iría de Toledo a Barcelona, lo que sea. ¿De acuerdo? Pero tienen diferentes transportes que se van sucediendo unos a otros, pero el cargador es el mismo, el transporte es el mismo, lo único que se van sucediendo diferentes porteadores, diferentes transportistas, por eso se entiende que existen trayectos parciales. ¿Qué importancia tiene esto? Pues bueno, vamos a ver ahora más adelante que tiene una gran relevancia, sobre todo por la responsabilidad. Imaginaros, como hemos dicho antes, que vamos a hablar de cuando se pierdan las mercancías, se estropeen las mercancías, pues habrá que mirar, en el caso de que se perdieran, se estropearan las mercancías, en qué trayecto de ese transporte se ha ocasionado ese daño para ver a quién le podríamos derivar esa responsabilidad o en su caso cuánta responsabilidad ha tenido cada uno de los trayectos para ver de cuánto respondería cada transportista. ¿Se entiende? Entonces, todos responden de que el contrato de transporte, de que el envío se haga de forma correcta, siempre conforme se haya dejado, las instrucciones que se hayan dejado en la carta de porte, ya hemos dicho antes, por encima, sin habernos parado en ella, que en la carta de porte se dan todas las instrucciones que tengan que ver con el transporte, todas las condiciones, ahora lo vamos a ver detenidamente. Entonces, todos los transportistas se obligan conforme a esa carta de porte y deben cumplir todo lo que contenga la misma. Dice, el segundo y los siguientes porteadores quedan también obligados, o sea, no solo el primero que recibió la carta de porte por primera vez, todos están obligados por esa misma carta de porte una vez que la cojan y cojan los materiales del porteador que le precede. ¿Se entiende? Decidme por el chat si os queda claro. ¿Qué ocurre también? Gracias, Cuca. Eh, si un transportista recibe la carta de porte y el material y quiere hacer constar algo, alguna reserva por algo que se haya encontrado, que quiera dejar constancia de ello, puede hacerlo. ¿De acuerdo? Porque como veremos, cartas de porte cuando se firman va a haber tres. Una es la viajera, que va siempre con la mercancía, otra la va a llevar el transportista y otra se la queda
el cargador al inicio, es decir, no se mueve. ¿Queda claro? Por tanto, reclamaciones, lo que decíamos hace un momento. Podemos reclamar por algo que no se haya hecho bien en el envío, en el transporte, o algún daño que hayan sufrido la mercancía, perdón, me iba a poner yo muy fina, poniéndole una D. Por supuesto, se podría hacer, ¿vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Como os decía, ver contra quién tengo que reclamar. Si es contra el primero, si es contra el último, si es con alguno de los que hemos tenido en algún punto intermedio, pero siempre teniendo en cuenta que le reclamaremos a aquel en el que aquel transportista en cuyo trayecto se haya ocasionado ese daño, esa molestia o ese perjuicio para que se origine ese derecho de reclamar. ¿De acuerdo? Pero no se tiene por qué poner contra uno solo, se puede poner contra varios, dependiendo de los daños que se hayan ocasionado, si ha sido por uno o si ha sido por varios, en función de lo que haya ocurrido. Y por tanto existe la posibilidad de repetición entre los transportistas. Imaginaros que el cargador solamente le reclama a uno de ellos, pero ese uno dice, oye, no, me está reclamando a mí, pero que realmente el daño lo hizo fulanico. ¿Vale? Por eso era importante lo que hemos dicho también hace un momento de las reservas, de que en la carta de deporte el que lo considere porque haya algo que hacer constar, formule su reserva. ¿Vale? Bueno, si en el caso de que, como decía hace un momento, consideremos que han sido otros los que han ocasionado daño o que yo he ocasionado daño, pero no solo yo, sino varios, pues existe la acción de repetición entre los transportistas, entre los porteadores. ¿Para qué? Para que, vale, yo respondo, pero yo pago, imaginaros que tengo que pagar 3.000 euros. Yo he pagado 3.000, pero considero que de esos 3.000 únicamente me corresponderían 800. Los 2.200 restantes son de Pepe y de Manolo. Pues yo repito por esos 2.200 contra Pepe y Manolo, que si demuestro que eran responsables, tendrán que pagármelo. ¿Vale? ¿Y qué le puedo repetir? No solo la indemnización en sí, sino también en función del tiempo que pase, podré pedirle esos 2.200 y además intereses y gastos por lo que me hayan podido ocasionar a mí el haber pagado esos 2.200. ¿Vale? ¿Qué reglas tenemos para el coste de la indemnización? Primero, para poder repetir ese coste de indemnización, primero dice, tenemos diferentes escenarios, diferentes opciones. Que el hecho, es decir, que el daño que se haya ocasionado se lo podamos reclamar a un único responsable, a un único transportista, pues el que paga. Si tenemos varios transportistas, como es lo que estábamos comentando ahora, cada uno soporta la parte proporcional al daño que haya ocasionado. En el caso de que no se pudiera valorar esa responsabilidad, pues en proporción al precio. Es decir, si el precio del transporte en total han sido 2.000, pero yo he recibido 1.000, Manolo ha recibido 500 y Pepe ha recibido 500, pues pagamos en esa proporción que salga de dividir eso. ¿Lo entendéis? ¿Por qué? Porque se entiende que si yo he recibido más dinero por el precio de transporte, igual que recibo más, pues también tengo que responder por menos. ¿De acuerdo? Una regla de lógica. Si no podemos determinar qué transportista ha sido el responsable efectivo, yo digo transportista, pero recuerdo que es porteador o transportista. Os digo más transportista porque entiendo que para vosotros es como más sencillo, estaréis más familiarizados con el término transportista, pero portador y transportista es lo mismo. Si no podemos determinar qué transportistas, qué portadores son los responsables, ya lo hemos dicho, en proporción al precio, ¿vale? Primera regla, un hecho, un responsable lo paga todo. Un hecho con varios responsables se paga en función de la responsabilidad que haya tenido cada uno en ese daño. Un hecho, varios responsables, no podemos valorar cómo de responsable es cada uno en ese daño en esos daños que se hayan ocasionado. En proporción al precio, responde más el que más dinero haya recibido en ese precio, el que más ha cobrado y menos el que menos haya cobrado. ¿Queda claro? Otra cosa que nos podemos encontrar también, para esa repetición de la que hablábamos, yo lo pago todo, resulta que lo pago todo porque hay otro que es insolvente. Insolvente es que no tiene dinero. Entonces me obligan a mí a pagarlo todo porque el otro no tiene dinero. Eso puede ocurrir, ¿vale? Porque la persona que ha contratado con nosotros el transporte
no tiene la culpa de que el otro no tenga dinero. Y vosotros diréis, vale, y el transportista tampoco tiene la culpa, ya, pero todos son parte de ese envío, ¿vale? Entonces, si paga por ser responsable y paga la totalidad porque hay otro que es insolvente, o no paga la totalidad, pero paga una parte por otro que es insolvente, ¿vale? En ese caso podrá repetirle a todos los demás esa parte que se ha pagado por el insolvente. ¿Se entiende? Imaginaros que somos 4 y pagamos 3 nuestra parte y uno es insolvente y no la paga. Y me hacen que la pague yo. Pues puedo repetir frente a esos 3 la parte del insolvente. ¿Se entiende? De hecho, sobre esos 3 sería sobre esos 2, porque yo sería el cuarto, ¿no? Uno es el insolvente que no paga, yo sería el otro, le repetiría a los otros 2. ¿Os ha quedado claro? Y ya, pues toda la vida ir detrás del insolvente para que cuando tenga dinero, pues poder cobrárselo a él. Pero no podemos perjudicar al que ha hecho el encargo del transporte. ¿De acuerdo? Vale. Contrato de transporte multimodal. Hemos hablado del sucesivo, en el que lo más importante es que sigue siendo por carretera. ¿De acuerdo? Yo no he hablado de que haya otro tipo de transporte, sino que tenemos diferentes trayectos dentro de un mismo contrato de transporte, pero siempre por carretera. Hemos dicho antes Jaén, Córdoba, Córdoba, Toledo, Toledo, Barcelona, Barcelona, lo que fuera. Y vamos, se van sucediendo diferentes portadores, diferentes transportistas, diferentes transportes, pero tenemos un único contrato de transporte sucesivo. ¿Qué ocurre? Que tenemos otro tipo de contrato de transporte que es el multimodal, en el que aquí ya sí que hablamos de diferentes tipos de transporte y no solo transporte por carretera, pero que debe haber uno terrestre, ¿vale? Multimodal es un contrato de transporte que celebran, igual que antes, cargador y porteador para trasladar mercancía, pero con más de un medio o modo de transporte, de ahí que se llame multimodal. Uno, el terrestre, los demás me dan igual, pero uno debe ser terrestre. Y nos da igual el número de transportistas o portadores que intervengan en la ejecución del contrato de transporte. Puede intervenir 3 o 10. Lo importante es que sean diferentes medios de transporte, siendo uno el terrestre. Normativa, habrá que tener en cuenta la del transporte de carretera que hemos dicho, la ley 15/2009, pero también habrá que tener en cuenta las normas del transporte en cuestión. Si es transporte marítimo, pues habrá que mirar el transporte marítimo. Si es transporte aéreo, habrá que mirar el transporte aéreo. En función del tipo de transporte, habrá que mirar esas especialidades que nos podemos encontrar. ¿De acuerdo? Si cuando luego miráis el tema veis algo que, como decía el otro día, yo procuro ir diciéndolo todo lo que viene en el tema, pero es posible que me deje algo porque no lo voy leyendo como tal. Pero si cuando estudiáis el tema hay alguna cosa que diga, uy, este párrafo, esta frase, esta cosa concreta, Marta no habló de ella y no la entiendo, pues me lo dejáis en el foro o lo apuntáis, le ponéis un asterisco, lo que sea, un color fosforito, y cuando nos veamos el mes que viene lo hablamos, si preferís que lo hablemos en persona. ¿Vale? Que no porque hoy estemos viendo el tema 2 se cierra el tema 2 y ya no podemos hablar nunca más de él. Vale. Aquí nos podemos encontrar igual que antes, pérdidas, averías, retrasos, pues tenemos que tener en cuenta el medio de transporte del que hablemos para ver cómo resolver esa cuestión, esa pérdida, esa avería o ese retraso. Si no podemos determinar en qué momento ocurrió el daño, es decir, si ocurrió en el de carretera, en el aéreo, en el marítimo, pues miraremos la responsabilidad conforme a la ley en general, ¿vale? Nos dice, artículo 69 de la ley 15/2009, de la ley de contrato de transporte por carretera. Os lo digo muchas veces no por pesar, sino para ver si así se os va quedando que la ley de contrato de transporte por carretera es la 15/2009, ¿vale? Podemos encontrarnos que se pacte, que se realice un contrato de transporte por dos modos medios de transporte, modos o medios, es lo mismo, y dice que en la operación se utilice solo uno de ellos. Esto sí os lo voy a leer como tal para que pues cuando nos encontramos artículos enteros os suele costar un poquillo más descifrarlas, ¿vale? Se utiliza, dice, solo uno de ellos o bien otro u otros diferentes a lo acordado, es decir, que digamos, vamos a utilizar tierra y barco y luego se utilice solo tierra o se utilice tierra y avión, por las circunstancias que fueran. Dice, bueno, pues miramos la responsabilidad del transportista, del porteador,
en el medio de transporte más beneficioso de los que se hubieran contratado para el perjudicado, no para el transportista. Si la norma de terrestre le da por esa avería 500 euros y la otra norma a aplicar le da 300, pues aplicaríamos la de los 500, ¿vale? Cuando se haya contratado y hizo un transporte terrestre y se realice por otro u otros diferentes, se aplica el que corresponda a aquel modo de transporte, el terrestre o el efectivamente utilizado. Igual, siempre cogemos el que beneficie más al perjudicado. Y si no se dice en el contrato qué tipo de modo de transporte se va a hacer y se hace por la vía terrestre, directamente pues aplicamos el terrestre, ¿vale? Hay que pensar. Contrato de transporte con superposición de modos. Seguimos aplicando la ley del contrato de transporte por carretera, ¿vale? Le aplicamos al conjunto de transporte y dice, aunque en el contrato en completo utilicemos remolque, semirremolque, de una manera diferente, siempre que la mercancía no se transborde, es decir, siempre que no la cambiemos de un sitio a otro. El transbordo que sea por un impedimento del transporte no se tiene en cuenta, ¿vale? Entonces, si tenemos un daño en estos casos en un momento del transporte que no se esté utilizando carretera, si solo se puede hacer de esa manera y no es culpa del transportista, aplicaríamos la del medio de transporte en el que se hubiera hecho el daño. ¿Lo estáis entendiendo? Porque esto se queda un poquillo enrevesado. Por eso algunos párrafos los voy leyendo para que los podamos ir descifrando. Pero si no lo entendéis, me lo decís, yo lo explico de las veces que haga falta, ¿vale? Las veces que haga falta, de la forma que haga falta. Contrato de transporte continuado. Lo repita mejor. ¿Qué repito, Cuca? ¿El de superposición de modo o el artículo 69? ¿El de superposición de modo? Vale. Dice, superposición de modo, que tenemos un transporte, ¿vale? Y puede ser que en la ejecución, es decir, mientras que estamos desarrollando ese contrato de transporte, mientras que se está llevando a cabo el transporte en sí por carretera, el remolque o el semirremolque se transporten de un modo diferente. Por ejemplo, porque lo suban a un barco, ¿vale? Si la mercancía no se transborda, seguimos con el transporte por carretera. Dice, no se tienen en cuenta los transbordos que sean por impedimentos del transporte, pues porque el transporte en sí haya que hacer algún tipo de transbordo, pero no es un transbordo como tal, no estamos cambiando las mercancías a otro vehículo para hacer un cambio. ¿Se entiende ahora? Y luego dice que si en esa fase, es decir, si en el momento en el que estamos en el barco montado, el semirremolque está en el banco, en el barco, se ocasiona un daño, pero solamente se puede hacer el daño por ese transporte y no tiene culpa el transportista por carretera, la responsabilidad, pues en este caso sería la del barco, dice, aplicaríamos la regla imperativa aplicable al modo del transporte en que se haya producido el daño, que en este caso sería el barco, el marítimo. ¿Se ha entendido mejor con el ejemplo del barco? Que si no, Cuca, yo te lo vuelvo a decir. Vale. Que si lo necesitáis, lo vuelvo a decir. María Dolores, Julia, no sé quién más hay por ahí que no veo. Los participantes no los veo ahora mismo. Si no, ahora volvemos, ¿vale? Me lo escribí y ahora volvemos. Contrato de transporte continuado. Nada. El transportista se obliga con un mismo cargador a realizar muchos envíos, ¿vale? Por transporte continuado ya no hablamos del mismo envío en el que vamos cambiando de trayecto o vamos cambiando de medio modo de transporte, sino que son diferentes envíos en el que el cargador y el transportista pues, hacen un encargo de muchos envíos, una pluralidad de envíos, no en el mismo momento, sino de forma sucesiva en el tiempo. Digamos que, para que me entendáis, hacemos una relación comercial, ¿vale? El número, frecuencia, característica y destino de los envíos pues se determina en el momento de contratar o antes de que inicie. Lo pueden dejar preestablecido ya. Y decimos, oye, vamos a hacer 10 envíos en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre, de tal sitio a tal sitio, tantos kilos, tal precio, y se deja todo establecido.
o decir, oye, que vamos a hacer tantos viajes en estos meses y luego siempre antes de que se vaya a hacer cada uno de los transportes se va determinando. ¿Cómo se formalizan los contratos de transporte continuado? Por escrito, para dejar efectos, para dejar pruebas, que es lo que de eso lo hablábamos el otro día con el contrato, cuando decía que los contratos se podían hacer de forma verbal o escrita. Recordad que hablábamos que el problema que tenía el hacer un contrato verbal es que si luego hay algún problema se puede o se debe pedir algún tipo de responsabilidad, cómo se demuestran las características, que el contrato existía, es muy complejo. Entonces, es necesario que en este tipo de contratos sea por escrito para que no tengamos ningún tipo de duda en cuanto a la prueba del mismo, el precio que se le ponía o las diferentes condiciones. ¿De acuerdo? Ahora bien, como hemos dicho que los contratos pueden ser verbales, que no se haya formalizado por escrito o no se incluya el precio no significa que no exista el contrato, porque además antes hemos hablado que el precio, que decíamos, a ver si alguien se acuerda, el precio se determinaba por las partes y si no se determinaba, ¿qué ocurre? ¿No existía contrato o sí existía contrato? ¿Lo recuerda alguien? ¿Qué hacíamos? No me acuerdo de ninguno. Si existía, muy bien, Cuca. Lo que hacíamos era que el precio que se le daba era el usual, muy bien, algo trema. Cogíamos el usual en el lugar donde se vayan a recepcionar las mercancías o y en el momento, no solo el lugar y momento, y en cualquier caso podemos mirar el observatorio del precio del transporte que nos encontramos en el Ministerio de Fomento, que tiene además una aplicación gratuita que es Acotran para poder visualizarlo. ¿Vale? Entonces, que no se llegue a formalizar por escrito o que no se incluya el precio no significa que el contrato no exista o sea nulo. Sin embargo, lo que ocurrirá será pues, que tendrá muchos problemas por no haberlo, o a lo mejor no, pero por lo general si tenemos alguna desavenencia, pues tendríamos problemas, ¿vale? Este contrato sirve después para la carta de porte que deba emitirse. ¿Qué ocurre? Hemos dicho, no hace falta que, no es obligatorio que sea por escrito, sino que no esté por escrito no significa que no existe. Pero ¿qué ocurre si una parte quiere formalizar por escrito el contrato y la otra se niega? A priori, sin que sepamos lo que dice la ley, ¿vosotros qué pensáis? Si contratamos algo, por ejemplo, vosotros y yo contratamos algo y me decís, oye, lo quiero por escrito, yo digo, no, 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 no. Yo por escrito no voy a poner nada. ¿Eso qué nos hace pensar? Chirría, ¿no? Dice, uy, ¿por qué no me lo quieres dar por escrito? Si tú no tienes ningún problema, lo haríamos por escrito, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la ley dice que si una parte contratante quiere formalizar por escrito el contrato y la otra se niega, pues la que quiere hacerlo por escrito puede entender que el otro ha desistido del contrato, es decir, que el contrato se echa atrás, ¿de acuerdo? ¿Se ha entendido, no? ¿Por qué? Porque dice, bueno, si voy a hacer un contrato y yo quiero dejarlo por escrito y el otro no quiere, pues eso me da derecho a mí a que el contrato se entienda por desistido, echarlo atrás, porque me hace pensar que algo puede estar ocultando, que no quiera que se quede por escrito. ¿Vale? Revisión del precio del transporte. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros ponemos el precio en un contrato de transporte, en principio hemos debido tener en cuenta ya el precio del combustible. Pero ¿qué ocurre en los contratos de transporte continuados? Lo que hemos dicho hace un momento, que es cuando decimos vamos a contratar una pluralidad de envíos en tantos meses con tales condiciones. Dice, ¿qué ocurre? Pues que ahí con carácter trimestral podemos revisar el precio del combustible para actualizarlo, salvo que acordemos que se actualice con un tiempo más pequeño. Pero si no decimos nada, una vez al trimestre. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un contrato de transporte de una sola vez, uno normal, un contrato de transporte terrestre, ahí ya lógicamente sí tenemos en cuenta el precio del combustible. Pero cuando hablamos de un continuado, que sabéis que el combustible va cambiando cada X tiempo, es imposible prever qué precio va a ser el que tenga, cuánto va a subir. Podemos decir, bueno, es que la gasolina o el gasoil está subiendo siempre, sí, pero no sabemos cuánto va a subir. Entonces, existe la posibilidad de, como hemos hablado, de que un contrato que se puede hacer en diferentes momentos, por ejemplo en meses, pues mínimo una vez al mes tengo derecho a revisarlo para poder incrementarlo. ¿Está claro? Obligación del pago del precio y los gastos del transporte. Todo esto estamos hablando de los continuados, no en general.
Dice, si las partes acuerdan el pago periódico, es decir, pues si, como hemos dicho, en 4 meses, por poner 4 meses, bueno, pues te voy a pagar una vez al mes. O si decimos 3 meses, pues te voy a pagar una vez al trimestre. Pues lo que hayamos acordado, ¿vale? Puede ser que hayamos acordado hacer un pago cada X tiempo o de hacerlo en cada envío. Según lo que acordemos, si decimos no, 1 a los 3 meses, yo no puedo exigir el pago del precio antes, porque si hemos pactado 3 meses, no puedo pedírtelo antes. Ahora, si hemos pactado que sea con cada envío, pues con cada envío. Si hemos pactado que sea una vez al mes, pues una vez que llegue el mes, puedo exigirlo. ¿De acuerdo? Si no decimos nada, el usual, igual que hablábamos antes del precio del transporte en general, si no decimos nada sobre cuándo pagar el precio y el precio, lo que hemos dicho antes, el usual para el tipo de servicio en el momento y lugar donde el portador vaya a recibir la mercancía. Pero, como decíamos antes, en ningún caso gratuito. ¿Por qué? Porque hablamos que son contratos de carácter mercantil. Los contratos mercantiles nunca jamás y bajo ningún concepto van a ser gratuitos, sino que precisamente la finalidad de ellos es obtener un dinero, ¿vale? Porque son negocios, hablamos de empresas. ¿Cuándo se extinguen los contratos de transporte continuado? Pues hemos dicho, oye, vamos a hacer 5 envíos, pues se extingue una vez que han pasado los 5 envíos. O si hemos dicho, lo vamos a hacer por 5 meses, una vez que pasen los 5 meses, salvo que prorroguemos o renovemos el contrato, ¿vale? Si no hemos pactado el plazo, se entiende que es por tiempo indefinido. Y ahora tú dices, vale, es tiempo indefinido, pero puede llegar un momento en que yo he establecido una relación comercial que hablábamos antes con esta persona, no me gusta cómo trabaja, no me va bien o me ha pasado tal cosa, oye, que ya no quiero hacerlo con él porque mi amigo fulanico ha montado una empresa, lo voy a hacer con él, por lo que sea, o porque he encontrado otra que me lo hace más barato. No es obligatorio estar con esta persona siempre y mantener la relación comercial. Entonces, bastaría para extinguir ese contrato, esa relación que hemos establecido entre los diferentes empresas, bastaría con una denuncia de buena fe por cualquiera de las partes, que se debe notificar por escrito o si no ha escrito algún medio que permita decir, oye, que te puedo acreditar que te lo he mandado, ¿de acuerdo? Y que tú lo has recibido, no solo que te lo he mandado, sino que tú lo has recibido. Con un plazo razonable de antelación que nunca puede ser inferior a 30 días naturales. 30 días naturales significa que cuentan todos los días, sea festivo, sea sábado, domingo, da igual, cuentan todos los días. ¿Está claro? Escribidme si vamos bien. Bultos y envíos. ¿Qué son los envíos? Pues en el contrato de transporte de mercancías, los envíos son, envío remesa es, digamos, los paquetes, ¿vale? Los palés, lo que sea, la mercancía en sí, que se entrega por el cargador, o en el caso, cuando hablamos de los elementos personales, expedidor, en el caso de que el cargador le haya encargado a una tercera persona que le entregue la mercancía al portador, ¿vale? Pues esa mercancía que se le entrega al transportista, al portador para su transporte y se le da a un único destinatario desde un único lugar de carga a un único lugar de destino. Porque si hablamos en el contrato de transporte sucesivo, que hemos dicho que hacíamos diferentes envíos, pues si hacemos 10 envíos de Jaén a Córdoba, de 100 kilos, 3 al mes, o uno por semana, lo que sea, cada uno de esos envíos. No es un envío completo de todos los envíos que se hacen, sino cada uno de los envíos que conforman ese contrato de transporte sucesivo. ¿Queda clara la diferencia? Envío y remesa es, si da de Jaén a Toledo 100 kilos de tomate el 19 de agosto, eso es el envío y remesa. Si es un contrato de transporte sucesivo en el que van 100 kilos de tomate de Jaén a Córdoba, os digo Jaén a Córdoba por simplificar simplemente y no poner más ciudades, pero podrían ser diferentes, no tienen que ser los mismos, ¿vale? Los días 19 de agosto, 25, 2 de septiembre, 15, lo que sea, cada uno de los envíos que se hayan hecho en cada uno de esos días serán diferentes envíos o remesas, ¿vale? Y ahora, ¿qué son los bultos? Los bultos son cada unidad que se incluya dentro del envío. Es decir, el envío está compuesto por bultos. En un envío pueden ir 100 palés, pues cada palé será un bulto. El bulto es la unidad de carga diferenciada. Eso os digo, por ejemplo, un palé o un paquete o una caja, lo que sea que se pueda diferenciar dentro del envío. ¿Se entiende?
Da igual que sean de diferentes volúmenes, de diferentes pesos, de diferentes contenidos, me da lo mismo, son todos bultos. Uno puede ser un bulto de una caja de 20 kilos, otra caja puede ser de 50, otro puede ser un palé, otro puede ser un paquete, lo que sea, pero bulto es cada uno de esos paquetes, cajas, palés, lo que sea, que conforman el envío. ¿Queda claro, verdad? Cada palé es un bulto, siempre que lo podamos individualizar. Lo importante del bulto es que esté individualizado, ¿vale? Podemos tener 100 palés, podemos tener 40 palés o podemos tener, imagínate, Cuca, 4 palés que están envueltos con, no sé, con plástico o lo que sea, pero que al final sea uno. Entonces puede ser que no encontremos que haya 2 palés o 4 que sean un único bulto. ¿Por qué? Porque estén unidos. Lo importante es que sea una unidad. Es decir, que para transportarlo, es decir, para cargarlo, mejor dicho, tengamos que cogerlo de uno. ¿Se entiende mejor así, Cuca? Entonces, puede ser un palé, que lo cojamos de uno, pueden ser 2 palés que estén unidos de la forma que sea, pero que sea que para cogerlo, cada bulto que cojamos es el bulto. ¿Vale? Sea un palé, sean 4. Lo importante es que sea algo único. Es decir, yo tengo aquí esta taza, ¿no? Esta taza, pues decimos, es un bulto. Pero si esta taza va dentro de una caja en la que vienen 4 cajas y yo lo que muevo es la caja, pues entonces esta taza ya no sería un bulto, sería parte de un bulto. Exactamente. ¿Vale? Todo lo que esté unido. Es decir, que para cogerlo, tenga que coger eso. ¿Se entiende, verdad? Elementos personales, es decir, las personas que conforman el contrato de transporte sucesivo. Tenemos transportista porteador, que va a ser el que haga los transportes, ¿vale? El que se encarga de transportar la mercancía de un lugar a otro. Tenemos el cargador, que va a ser la persona que le dará la mercancía al porteador, al transportista, para que la transporte, aunque decíamos antes que también podíamos tener el expedidor, ¿verdad? Y luego tendremos un destinatario, que puede ser el mismo del cargador, porque sea la misma empresa, o que sea una persona diferente. ¿Nos entendemos? O sea, ¿nos enteramos de los diferentes elementos personales? Por ejemplo, una cosa muy importante de la que nos hablan aquí en los elementos personales, Cuca, hablando del tema de los bultos. El transportista o porteador que vaya a recibir las mercancías, y yo he dicho antes, un bulto pueden ser 4 palés que estén unidos por plástico, ¿verdad? Si yo, transportista, porteador, veo que me van a entregar esos 4 palés y que para cogerlo eso no está bien unido, sino que se va desarmando por todos lados, yo digo, "Uf, veremos esto cómo va en el transporte, si se va a estropear porque se mueve mucho, esto no está bien sujeto, tal, lo que sea que yo vea que me puede generar un problema para el transporte, puedo rechazar ese bulto y decir, no, este bulto yo no me lo quedo porque si luego se causa daño y tiene un perjuicio, me va a reclamar en el transporte el precio de eso, me va a pedir la indemnización de eso. Y eso no está bien acondicionado para el transporte. ¿Lo veis? La importancia de que las unidades, de que los bultos estén bien. Sí, como decía, yo puedo unir 4 palés, 2 palés, 4 cajas, pero que estén bien, porque si no el transportista dice, yo esto no lo quiero. De hecho, cuando el transportista recibe la mercancía, firma en la carta de porte lo que está recogiendo. Si no, podría hacer una reserva, como decíamos antes también en el caso de los transportes sucesivos, ¿verdad? El expedidor, ya lo hemos dicho varias veces, aquel que entrega la mercancía en nombre del cargador. Vale, el precio de los portes. ¿Cuándo se pagan los portes? Es decir, ¿cuándo se paga el precio del transporte? Tenemos dos formas, portes pagados y portes debidos. Portes pagados, cuando se dejan pagados antes del transporte. Portes pagados es que ya hay un acuerdo en el que el cargador se compromete con el transportista a dejar pagado el precio antes de que se haya efectuado el transporte. Es decir, que cuando se recepciona la mercancía por parte del porteador para hacer el transporte, ya están pagadas, ¿vale? Ahora, ¿cómo se puede hacer ese pago? Por ejemplo, puede ser una letra de cambio con fecha de vencimiento posterior a que se realice el transporte. Es decir, estamos diciendo, tú me dices ahora, bueno, ¿y entonces cómo me dice que se han pagado? Porque se han pagado una letra de cambio, tú la coges y eso
entre comillas, está ya pagado, aunque la vaya a cobrar después, se ha dejado pagado, ¿vale? Tú puedes hacer una letra de cambio que se cobre en tal fecha, ¿vale? Porte debido, ¿qué significa? Lo contrario, que se paga en el destino, ¿vale? Ahora, ¿qué ocurre? Dice, si el destinatario no paga, el cargador responde de forma subsidiaria. Si el cargador y el destinatario no son el mismo, el destinatario se niega, tú puedes decirle al cargador, escúchame, págamelo tú. Es decir, responder de forma subsidiaria es en defecto de otro, ¿vale? Entonces, si el destinatario no paga, subsidiariamente, es decir, en defecto del destinatario, pagaría, le podríamos pedir el pago al cargador, ¿vale? Consignatario también es lo mismo que destinatario. Si no se dice cómo son los portes, si son pagados o debidos, ¿a quién le corresponde el pago? Al cargador, ¿vale? Al inicio. Pensad, al inicio. Derecho a disponer de la mercancía, os decíamos al principio cuando hemos dicho, en esta clase hemos hablado de derecho de disposición de la mercancía. ¿Qué ocurre si no me recogen la mercancía? Si cuando yo llego a destino el destinatario no está para recepcionar la mercancía donde según debía estar conforme a la carta de porte, o no se hace cargo de la mercancía por lo que sea, o no hace la descarga debiendo hacerla, o se niega a firmar el documento de entrega. No tiene por qué ser solo que no esté, que no la quiera coger, que no quiera firmar la carta de porte, que diga que no están en condiciones, lo que sea, pero el caso es qué hace el transportista con esa mercancía, qué hace con ella. Porque bueno, después de todo, si es algo que no es perecedero, dice, bueno, me puedo esperar, aunque tampoco, porque mientras que lo sigue teniendo, no puede hacer otros transportes, ¿no? No puede hacer una carga nueva. Pero bueno, a lo que voy, ¿qué hace el transportista? Se lo tiene que decir al cargador en el plazo más breve, es decir, de forma inmediata, en cuanto pueda, se lo tiene que decir al cargador para que sea el cargador el que le dé las instrucciones sobre qué hacer. Le diga, oye, pues deposítalo en tal sitio, o déjalo, tráemelo de vuelta, o lo que sea. Ya veremos también que cuando veamos en el próximo tema, creo que es todo el tema de las juntas arbitrales de transporte, de qué ocurre si el cargador no me da instrucciones, o qué ocurre si se pone malo, o qué ocurre si no me pagan el transporte y esto lo tengo que soltar. Ya veremos que hay ocasiones en las que podemos vender la mercancía o lo depositamos ante un notario o en la junta de transporte, ¿vale? Ya veremos todo eso. Ahora no nos paramos en este tema todavía en esa materia. La carta de porte, ya hemos estado hablando de ella, ¿no? ¿Qué es la carta de porte? Es un documento que lo que hace es recoger todas las condiciones del contrato de transporte. Tenemos que ver, ya os he dicho que van tres, ¿vale? Que tienen que ir tres, una va siempre con la mercancía, otra la tiene el porteador y la otra se la queda el cargador. No es necesario que exista para que nazca el contrato de transporte, pero realmente es obligatoria tenerla, ¿vale? Porque la carta de porte tenemos que recoger quién es el remitente, quién es el transportista, quién es el destinatario, dónde se deben entregar, cuál es la naturaleza de la mercancía, es decir, pues si, como decía, si son mercancías de alimentación, algo perecedero, algo que debe ir en frío, las condiciones que deba tener, cuántos bultos llevo, si tienen signos o señales de identificación, cuánto estoy enviando, es decir, cuántos kilos, cuántos pesos, cuántos bultos, qué tipo de embalaje he utilizado, todas las condiciones que tengan que ver con el contrato en sí y con las mercancías, ¿vale? Entonces, el transportista puede exigir antes de hacer el envío que el cargador le dé la carta de porte y si se niega, igual que hablábamos antes con el contrato por escrito, si se niega, puede el transportista, el portador, negarse a realizar el transporte, por lo mismo que hablábamos antes. Oye, si me lo niegas, por algo será. Por lo tanto, no quiero realizar este viaje, no quiero realizar este contrato, ¿vale? Que perdamos la carta de porte o que falte algo, que haya alguna irregularidad, no afecta a la validez del contrato. Y aquí nos vuelve a decir lo que he dicho, que debe haber tres ejemplares, ¿vale? Uno se la queda el cargador, otra va con la mercancía y la otra se la queda el transporte. Dice, cartas de porte. Aquí nos vienen todos los requisitos que debe tener, ¿vale? Debemos formalizar el contrato de transporte en la carta de porte para que deje prueba de todas las condiciones del envío. Dice siempre que sea superior a 150 euros. ¿De acuerdo? Siempre que sea superior a 150 euros hay que formalizar. Requisitos. Bueno, lo hemos visto hace un momento así más genérico, pero aquí nos metemos en el tema, el artículo completo, nombre, denominación social, NIF o CIF, en el caso de que sea
empresa, dirección del cargador o del expedidor, si es que ha sido el expedidor el que lo ha hecho en nombre del cargador. ¿Se nos queda claro la diferencia entre expedidor y cargador? Ponémelo por el chat, por favor. Nombre, denominación social, NIF o CIF del portador, del transportista efectivo, dónde se deben hacer entrega de las mercancías y a qué hora y en qué fecha, dónde se deben recoger, es decir, tanto dónde las recepcionamos para enviarlas como dónde las entregamos, ¿vale? En destino. Nombre y dirección del destinatario, como hablábamos antes, qué es lo que estamos transportando, cuál es su naturaleza, cuál es el peso, qué precio le ponemos al contrato de transporte, si hay algún gasto que realizar respecto del transporte aparte del precio que tenga que hacerse costar por escrito, ¿de acuerdo? El coste del transporte tenemos que tener en cuenta el tiempo que se vaya a tardar, las condiciones, el tipo de vehículo, lo que sea. Una cosa importante aquí, dice, lo dispuesto, no te queda muy clara la diferencia, Florencia. Mira, cuando hacemos un contrato de transporte, lo primero que hay que hacer es entregar las mercancías, ¿vale? Para entregar las mercancías puede hacerlo el propio cargador, el que contrata es el cargador, ¿vale? El cargador contrata con un portador transportista un envío de una mercancía a tal sitio. El cargador y el portador o transportista son los elementos indispensables para que nazca un contrato de transporte. Tiene que haber alguien que quiera enviar algo con un transportista a algún sitio. Como decía antes, por ejemplo, cargador y destinatario pueden ser la misma persona. Uno tiene dos empresas en Jaén y Córdoba, le dice, oye, contrato contigo que me lleves estos 100 kilos de tomates eh, desde mi empresa tal, que está en Jaén, en tal sitio, a mi empresa de Córdoba. O sea, ahí cargador y destinatario coincidirían, ¿vale? Pero puede no coincidir, puede ser que se lo vaya a mandar a una empresa diferente. Y ahora, ¿qué ocurre? El cargador es el que da las mercancías para el envío, pero si yo no tengo por qué hacer esa entrega de las mercancías, puedo contratar a un tercero que es el expedidor, ¿vale? El expedidor es el que pide la mercancía al transportista en nombre del cargador. ¿Queda claro? Florencia, ¿te queda ahora? Es decir, el cargador siempre va a existir, va a estar. Lo único que puede ser que él haga la entrega de la mercancía o se lo dé a un tercero expedidor para que entregue la mercancía al porteador. ¿Vale? Lo dispuesto en el apartado anterior, es decir, lo que estábamos hablando de la carta de porte, no se aplica en aquellos supuestos de contrato de transporte de carretera en los que no se exija un documento de control administrativo regulado en la normativa de transporte. Y vosotros diréis, ¿y eso cuáles pueden ser? Pues puede ser, por ejemplo, el contrato de transporte de viajeros o un contrato de transporte privado, lo que sea que no sea remunerado, transporte de personas entre particulares, ¿vale? He dicho viajeros, pero no el transporte de viajeros que vemos después, sino lo que decía, transportes de personas particulares. ¿De acuerdo? No vuelve a decir el tema. ¿Qué ocurre si una de las partes que contratan se niega a formalizar la carta de transporte? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué ocurre? Si yo quiero formalizar la carta de deporte y tú no, ¿qué puedo hacer yo? A ver si alguno acordáis. Bueno, lo tenéis delante, si lo estáis leyendo lo veis. Pero acordáis que lo hemos hablado antes también, cuando se obligaba, cuando queríamos hacer por escrito el contrato de transporte, decimos, podíamos desistir del contrato, es decir, echarnos atrás en ese contrato. Exactamente, muy bien, Cuca. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Bueno, pues que puede ser, tú dices, ¿es obligatorio que desistamos? No, puedo desistir, no es obligatorio que desista. ¿Está claro? No es lo mismo poder desistir que se entienda desistido. No, no se entiende desistido. Solo si yo quiero si yo quiero desistir, si yo quiero echarlo atrás. Cargador y transportista responden de todos los daños que se ocasionen, ¿vale? Como consecuencia de no, además de todo lo que hemos estado hablando antes y lo que vamos a ver ahora después, también como consecuencia de no haber dejado los datos suficientes en la carta de porte. Por tanto, la carta de porte tenemos la obligación de conservarla durante un año entero, porque ahí podemos demostrar si, por ejemplo, el daño se ocasionó porque a mí no se me especificó que esa mercancía debía ir a tantos grados. Si no se especificó y yo no he mantenido esos grados, no se me puede imputar responsabilidad de que se haya
deteriorado esa mercancía por no haber ido en X grado. ¿Se entiende, verdad? Carta de porte electrónica, como hoy en día todo puede ser electrónico, pues la carta de porte no tiene por qué ser solo en papel, sino que la podemos hacer con medios electrónicos. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues que se haga un registro electrónico con todos estos datos y que se pueda firmar con una firma digital por parte de, el transportista, portador y cargador, ¿de acuerdo? Pero es una carta de porte como las normales, solo que en un medio digital, un medio electrónico, en que me permita que se contengan todas y cada una de las condiciones que hemos estado hablando antes, que se indique todo lo que hemos dicho, denominación social, dirección, NIF o CIF del cargador, igual los mismos datos del transportista, lugar, fecha, hora, y datos del destinatario, dónde se debe entregar la mercancía, todo. Lo único que en un medio digital, un soporte electrónico que permita que se contemple exactamente igual y que se firme a través de una firma electrónica. ¿Cómo funciona la carta de porte electrónica? Pues bueno, lo que hacemos es documentarlo todo exactamente igual, firmarlo y ahora nos dice además que en el caso de hacer una carta de porte electrónica se deberá hacer constar una serie de normas adicionales a la carta de porte física o escrita, que son cómo se elabora y cómo se remite, es decir, especificar de qué manera se hace y de qué manera se remite o se envía a la otra parte, ¿no? ¿Cuáles son las garantías para mantener su integridad? Porque sabemos que los documentos digitales son muy fáciles de falsificar o de modificar, entonces, ¿de qué manera vamos a garantizar que no se modifique ese documento por ninguna de las partes? Porque como hemos dicho hace un momento, que ahí, por ejemplo, vamos a contener si una mercancía debe ir a X grados, imaginaros que se contiene, yo no cumplo los grados y ahora digo, y ahora voy a modificar la carta de porte, la falsifico, quito lo de los grados para que no me puedan imputar responsabilidad. ¿Me estáis siguiendo? Pues, ¿cómo podemos evitar que eso ocurra? Pues haciendo constar de qué manera vamos a garantizar que se mantenga su integridad. De la misma manera, tendremos que hacer constar, para el caso que fuera necesario, cómo modificarla o cómo completarla, ¿vale? Para que no nos puedan de la misma manera decir, ah, no, es que la falsificaste o es que la modificaste. No, la hemos modificado de la forma que acordamos que se podía modificar, ¿vale? También se tiene que hacer constar de qué manera se entrega a la otra parte para confirmar que ha llegado, ¿vale? Y también, en el caso que hubiera que sustituirla, cómo se sustituiría. Si hubiera que modificarla sustituirla por cualquier circunstancia, ¿por qué otra se sustituiría? ¿De acuerdo? Responsabilidades que nos vamos a encontrar en los contratos de transporte. No habla aquí del contrato de transporte sucesivo, pues todo esto lo hemos estado hablando antes. Responden todos los portadores que han intervenido de la ejecución íntegra, es decir, de la totalidad del daño que se haya ocasionado. Lo único que decíamos que podríamos repetir, si el daño lo ha ocasionado otro, repetimos frente al otro, pero si hablamos del cargador que ha hecho el encargo, todos respondemos frente al cargador, ¿vale? Con carácter general, todos respondemos. Y imaginaros, yo soy un transportista, pero ahora yo tengo 10 empleados, ¿vale? Pues yo respondo de mis 10 empleados, yo respondo de todo lo que hagan o no hagan, es decir, tanto por hacer como por no hacer, de todas aquellas personas que estén bajo mi mando o de todos aquellos servicios a los que yo acuda porque me falte lo que sea, yo soy el que responde frente al cargador. Otra cosa que yo luego pueda repetir también, imaginar un trabajador que haga algo mal, yo respondo frente al cargador, pero yo luego frente al trabajador podré exigirle la responsabilidad de lo que ha hecho y a mí me ha ocasionado abonar esa indemnización. ¿Me seguís, verdad? Ahora, ¿hasta cuándo es responsable el portador? Hasta que se van a entregar las mercancías. Ahí habrá que diferenciar si el destinatario es el responsable de descargar la mercancía, cualquier daño que se ocasione en la operación de descarga ya es del destinatario. Si hay un pacto en el que se dice que yo, porteador, también descargo, entonces sí sigo siendo responsable, ¿vale? De hecho, esto tan importante es algo que en el día a día ocasiona muchísimos problemas, ¿no? Los camioneros que van a entregar algo a algún sitio y los trabajadores que están en ese sitio descargando, pues
encuentran muchos que dicen, oye, ¿qué pasa? ¿No nos has echado una mano? No, no te voy a echar una mano. ¿Por qué? Porque si yo no puedo descargar y luego responder, y luego hay que responder, ¿qué pasa? Que me podéis derivar a mi responsabilidad. Yo no respondo, yo no descargo. ¿Vale? Yo respondo, yo descargo. Pero es muy importante esa responsabilidad en la descarga, igual que también en la carga. Nos puede ocurrir también que se haya, como hemos dicho, en la carta de porte se tiene que hacer constar todas las condiciones y circunstancias que vayan en torno a la mercancía, de cómo debe hacerse el transporte. Si nos dicen, por ejemplo, que debe ir la mercancía en un vehículo cerrado y utiliza un abierto, soy responsable de lo que haya ocurrido, ¿vale? Si se nos ha permitido utilizar un vehículo abierto y se haya ocasionado un daño por el vehículo abierto, ahí ya no tengo responsabilidad porque por el daño que se ocasione simplemente por utilizar un vehículo abierto, por ejemplo, porque entre aire que haga tal cosa, ¿no? O porque venga como lo que pasó ayer en Málaga y esa es la palabra esta, bueno, los tormentones estos que ha habido, ¿no? La sobrecarga esta que ha habido, es que es no sé qué eléctrico y, y ahora no me sale, pero bueno, por inclemencia del tiempo, ¿no? Porque hay una ráfaga de aire enorme, un tormento, un huracán, lo que sea, que ocasione un daño. Bueno, pues si se pactó que iban abiertos, no es responsabilidad mía, ¿vale? ¿Qué ocurre con la paquetería? En la paquetería es diferente que los contratos de transporte por carretera al uso. Un servicio de paquetería sí somos responsables, sí son responsables los transportistas de esa descarga. Si al consumidor se le hace la descarga y está mal, le causa un daño al descargar, es responsable. Cuando incurre en mora, es decir, en retraso para pagar en el contrato de transporte de mercancía por carretera, a los 30 días. El obligado a pagar y que no paga, a los 30 días es responsable. Es decir, incurre en un retraso con las consecuencias que ello tiene. Transporte de mercancías por carretera, en el que, como hemos hablado antes por encima del tema de las mercancías peligrosas, en el que no se avisa de que van mercancías peligrosas con las particularidades que ello tiene. ¿Qué podemos hacer si descubrimos que llevamos mercancías peligrosas? Puedo devolverlas a quien me las dio, neutralizar el peligro en el caso de que fuera posible, o directamente descargarlas. Seguimos. Indemnizaciones de las que venimos hablando, pero todavía no hemos hablado de las cantidades. Indemnizaciones por pérdida, avería o retraso en la mercancía. En primer lugar, ¿qué puede ocurrir? Que la pérdida sea total o parcial, es decir, que perdamos toda la mercancía o que perdamos una parte de ella. La cuantía de la indemnización va a depender, por supuesto, si es todo o parte, y va a depender, vamos a ver el valor que tenía la mercancía, si es en parte de las que no se hayan entregado. ¿Qué valor tomamos? El valor que tuvieran en el momento y lugar en el que el transportista portador la recibió para hacer el transporte, ¿vale? Y para estas indemnizaciones hay una fórmula que os vais a hartar de hacer los test en los supuestos. Primero, que la indemnización que se debe pagar por pérdida o avería no puede superar, no puede exceder el tercio del IPREN, y vos decís, ¿cuál es el IPREN? El IPREN no lo da, ¿vale? No lo tenemos que estar sabiendo. Si es una pérdida parcial de las mercancías, la cuantía viene, como hemos dicho, por las no entregadas, el precio que tenían, no lo vuelvo a repetir, en el lugar y el día en el que el transportista la recibió. ¿Cuánto tiempo tenemos para reclamar esa indemnización? Un año por lo general, ¿vale? Y ahora, si hay dolo, 2 años. ¿Qué es dolo? Dolo es cuando hacemos, o sea, cuando sabemos lo que estamos haciendo y queremos hacerlo. Una pérdida por lo general, pues va a ser sin ninguna mala intención, ¿no? Y cuando hay dolo es cuando hay mala intención en ocasionar ese daño. Es decir, cuando no es una avería, una pérdida, lo que sea, sin más, sino que yo quería ocasionar ese daño, esa pérdida, esa avería, ¿vale? Entonces tenemos el tiempo para reclamarlo sube de un año a 2, ¿vale? Todo esto lo vais a ver mucho en los supuestos. Límite del retraso en la entrega, el precio del transporte, es decir, nunca va a poder superar el precio del transporte en sí. Ahora, ¿qué ocurre? Si hay dolo, pues lo mismo, si hay una mala indemnización, una mala intención, la indemnización ya no tendrá ese límite de responsabilidad, ¿vale? Y siempre se podrá pedir la indemnización para el retraso cuando se demuestre que ha ocasionado un perjuicio. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaros que se hace un contrato para enviar 100 altavoces para un concierto que hay mañana de Manuel Carrasco en Huelva.
y el envío llegaba mañana. Ahora resulta que el envío no llega mañana, llega pasado mañana. ¿Se ha ocasionado un daño? Concierto era mañana y se entregan los altavoces pasado mañana. ¿Hay un daño por ese retraso? Chica, ¿se está ocasionando un daño? Sí, ¿no? Porque ya, ¿sabes cómo se busca en la vida para que se escuche bien a Manuel Carrasco en Huelva mañana? Si no llegan los altavoces hasta pasado mañana. Ahora, el mismo ejemplo, imaginaros que se hace un contrato para enviar 100 altavoces mañana, llegan pasado mañana, pero el concierto es dentro de 3 días. ¿Se ha ocasionado un daño? No. Por lo tanto, en principio no podemos reclamar ningún tipo de indemnización porque me da lo mismo que sea, en principio me daría lo mismo que sea mañana que pasado mañana. Ahora, si podemos demostrar que se nos causa un perjuicio, entonces sí podríamos pedir esa indemnización, ¿vale? Bueno, una cosa es retraso y otra cosa es que se entienda pérdida de la mercancía. ¿Cuándo se entiende pérdida de la mercancía? Cuando han pasado 20 días desde que se tenían que haber entregado y no se han entregado. Entonces se entiende directamente pérdida. La diferencia es que la indemnización que se puede pedir por pérdida o por retraso va a ser diferente, ¿vale? Igual que la indemnización que pedimos, como hemos dicho, si es todo o es parte, también va a ser lógicamente diferente. Indemnizaciones. Bueno, nuestras actividades con tarifas libres, que no están sometidas a tarifa obligatoria, tendrán otras particularidades que es almacenamiento, distribución y arrendamiento de vehículos sin conductor. Indemnizaciones por paralización del vehículo. Primero, tenemos 1 hora para cargar y descargar, ¿vale? Entonces, pensad que cada vez que nos encontremos un test o un supuesto, cuando nos digan que hay tantas horas, que se ha hecho la carga o descarga en 5 horas, siempre vamos a tener que restar 1 hora, ¿vale? Que es la hora que nos permite la ley para cargar o descargar. Entonces nos vamos a encontrar supuestos en los que dice fulanico tenía que entregar, tenía que haber descargado o cargado el 18 de agosto a las 12 de la mañana, lo hace a las 5 de la tarde, restamos 1 hora siempre, ¿vale? Miramos de 12 a 5, 5, menos 1 sería 4, ¿vale? Entonces, 4, luego lo multiplicaríamos por el IPREM, que el IPREM, como os decía, nos lo tiene que dar siempre, y por 2, ¿vale? Esa es una fórmula que tenemos que hacer siempre, es la hora en total menos 1 por el IPREM por 2. No se cuenta la primera hora, como os decía, por eso siempre restamos 1 a las horas que tengamos y hay un máximo de horas al día que son 10, ¿de acuerdo? Ahora, que nos pasamos del primer día y hay un segundo día, el segundo día haremos la cuenta multiplicando un 25%. Un tercer día, 50%. Cuarto día, a partir del tercero ya son 50 siempre, ¿vale? ¿Cuánto tiempo tengo para reclamar la paralización? 3 meses desde que se celebrara el contrato. Esto que a ver si al principio a lo mejor podéis decir, uy, qué follón de cuentas. Veréis cómo no, que luego va a ser de los supuestos más fáciles que tengáis. Colaboración entre transportistas, lo hablábamos antes, ¿no? La posibilidad de que, al principio lo hemos dicho así muy por encima, yo no tenga flota suficiente y contrate a otro, que os he dicho, como lo que podemos conocer, entre comillas, como subcontrata. Yo digo, bueno, es que para este envío necesito 10 vehículos y yo tengo 5, ¿vale? Pues pido la colaboración de otro transportista para esos otros 5 camiones y poder así hacer ese envío. A mí me pagan el precio y yo con ese otro transportista pues le pago lo que yo considere con él, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Aquí hay una cosa muy, 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 muy importante. No, nunca jamás, bajo ningún concepto, puedo pedir una colaboración superior al 100% de mi capacidad. Si yo tengo 5 camiones, puedo pedir a otros 5 camiones para colaborar, pero si yo tengo 5, no puedo pedir 6 ni 10, ¿vale? Yo puedo pedir solamente el 100% de mi capacidad, no puedo pedir más del 100%. Y la particularidad que tiene esta colaboración es que se debe entender que es un sistema excepcional para un momento puntual, no como una cosa de costumbre, ¿vale? Bueno, aquí nos habla pues de que lógicamente debemos seguir aplicando todo lo que hemos estado hablando de las cartas de deporte también para los supuestos de colaboración con los transportistas y que todo esto lo deberá controlar la inspección de transporte. Transporte de mudanza, mucho menos importante como regla general que todo lo que venimos hablando y lo que veremos después, ¿vale? Pero sí que tenemos que tener algunas nociones porque algunas preguntas nos encontramos de contratos de transporte de mudanza. Todos sabemos coloquialmente lo que es una mudanza, ¿no? Que hacemos un encargo para llevar una serie de muebles o de lo que sea
de un sitio a otro, de una casa, de una de mis casas a otra o de lo que sea. ¿A qué se obliga ahí el transportista? Se obliga con un particular, ¿no? A transportar mobiliario, ajuar, enseres, cosas personales, como decía, con un destino a viviendas, locales, centros de trabajo, y tienen que realizar las operaciones de carga, descarga y traslado, ¿vale? No como los contratos de transporte, que no se hace la carga ni la descarga, salvo que se pactara expresamente, sino que aquí se hace carga, descarga, además del traslado. No solo el traslado en sí, sino que la mudanza lleva carga y descarga. Ahora bien, todo lo que es preparar el mobiliario, ajuar, los enseres que vayamos a trasladar, nos lo tiene que dar la persona que contrata con nosotros, salvo que se pacte expresamente que también se encarguen del preparado, ¿vale? También se podría hacer. Se regula, por lo general, con el contrato de transporte si estamos utilizando un camión de carretera, es decir, se utilizará el medio de transporte, o sea, el contrato que corresponda al medio de transporte que utilicemos. La documentación del contrato de mudanza, ya no hablamos de carta de porte, sino que hay, como hablamos de mudanzas de particulares, ¿no? Un particular que contrata con una empresa hacer una mudanza a otro, a un sitio, un local, a un sitio de negocio, a una vivienda, lo que sea, pues se elabora por parte de la empresa un presupuesto escrito diciendo el precio, la cantidad, los gastos que se puedan generar, y una vez que se acepte ese presupuesto escrito por parte de la persona que ha hecho el encargo, pues se entiende que existe el contrato con todo lo que se contiene en él, ¿vale? ¿Qué ocurre? Es interesante, lo que se debería hacer es un inventario de los bienes para, en el caso de que se ocasionen daños o de que se pierda algo, tener constancia de lo que hay. Todo esto os voy a decir ahora como venimos hablando. Pensad que siempre que en general se pida hacer algo por escrito y uno no quiere hacerlo, se puede desistir. Entonces, si uno pide hacer el inventario y el otro no quiere, se puede desistir, porque puede ser que diga, oye, esta, esta gente quiere contratar una mudanza, no quiere hacer el inventario, me da que me la va a colar, porque cuando llegue toda la mercancía me va a decir que le faltan muebles y ahora me lo tengo que comer. Entonces, si lo suyo hacer un inventario, si yo pido que se haga y no quiere hacerse, puedo desistir si quiero del contrato. Obligaciones que tiene el transportista. Hemos dicho cargar y descargar, salvo que se pacte expresamente lo contrario, en principio tienen obligación los porteadores de cargar y descargar. No así de embalar y demás, siempre que no se diga, ¿vale? Si se indica que se debe cargar y descargar, se hace. Si hay que hacer constar algún tipo de circunstancia que sea importante, pues por ejemplo esto, algo tan simple, ¿no? Como que esto es frágil porque sea cristal, pues se deberá hacer para que tenga un especial cuidado con eso. Se deberá informar al consumidor que quiera contratar la mudanza de la posibilidad de contratar un contrato de seguro que cubriese el riesgo de daños que se pudieran ocasionar, ¿vale? Y luego hay presunciones de exoneración, es decir, ocasiones en las que, por lo general, si no se demuestra una circunstancia diferente, no se puede exigir responsabilidad por los daños que se ocasionen, ¿vale? ¿Cuáles son? Esto no los tenemos que saber. Deficiencia en el embalaje, que se haya hecho la manipulación por parte del cargador y se haya ocasionado ahí un daño, la carga o descarga que no se haya hecho de forma adecuada siempre que el transportista haya avisado del riesgo que podía conllevar esa descarga así, que haya información que sea falsa o incorrecta, que se hayan transportado plantas o animales vivos, salvo que se esté contratando específicamente eso y se pongan esas particularidades, ¿vale? O por la naturaleza propia de aquella cosa que se esté, de lo que se está haciendo la mudanza. Indemnización. En principio no puede exceder de 20 veces el IPREM por el metro cúbico del espacio de carga, ¿vale? Reserva, es decir, daños, ¿cuánto tiempo tenemos para comunicar daños en la mudanza que se ha realizado? 7 días desde la entrega, ¿vale? Pero dice, no se aplica siempre que por escrito se hayan hecho constar algún tipo de reserva. Pues nada, chicos o chicas, no sé si estábamos todos chicas o hay algún chico por ahí. ¿Alguna duda que queráis comentar del tema? ¿O nos vamos a hacer algún test o supuesto directamente? Hacemos un poquillo más, aunque sea más o menos 1 hora y media, hemos tardado unos 10 minutillos más en empezar. ¿Hacemos algún test o supuesto?
Muy bien, Cuca. ¿Hacemos alguno, no? Venga. ¿Lo veis esto? No lo estáis viendo, ¿no? Seguís viendo el tema, ¿verdad? A ver, que cambie de compartir. ¿Lo veis? ¿Veis ahora? Vale. Vamos a ver, que lo he puesto en Word. A ver si puedo quitaros. No vayáis viendo la solución. En un transporte nacional de mercancías por carretera, dice, ¿constituye la carta de porte un medio de prueba del contrato de transporte y de sus circunstancias? Dice, no, solo lo hay en el transporte internacional. Sí, depende de la mercancía transportada o no. ¿Qué creéis? ¿Es medio de prueba? Sí, muy bien. A ver, si con cuidado no me veis la respuesta. ¿Es la carta de porte el documento en que se materializa el contrato de transporte? A ver, leerla. Dice, sí, hace fe de la conclusión y el contenido del contrato. Sí, pero solo en los transportes que intervienen varios operadores de transporte y se estaría refiriendo a un contrato sucesivo. Sí, pero son los transportes internacionales o no. ¿Cuál creéis que es? ¿Es un documento que materializa el contrato de transporte? Muy bien, María Dolores. La A. ¿Es obligatorio suscribir la carta de declaración de porte para que nazca el contrato de transporte de mercancías por carretera? Dice sí, sí, pero solo cuando se trata de mercancía valiosa, sí, solo en los transportes internacionales o no. ¿Es obligatorio suscribir la carta de transporte? Cuca ha dicho la A, ¿alguien dice una cosa diferente? No, no es obligatorio, es la D. No es obligatorio. Decíamos que no es obligatoria. Lo único que hace la prueba es recomendable, pero no es obligatorio. Decíamos, se debe formalizar, pero no es obligatorio como tal. ¿Vale? Es decir, que no se firme no significa que no existe el contrato de transporte. Otra cosa es que lógicamente tiene una irregularidad. ¿Vale? Vamos a saltarnos algunos, que como son muchos, las 5. ¿Recordáis que hemos hablado de eso? En un transporte nacional de mercancías por carretera, si un envío incluye mercancías peligrosas, deberá especificarse en la carta de porte el peligro que supone. No es necesario. Sí, debe indicarse además la denominación prevista en la normativa sobre el transporte de mercancías peligrosas. Sí, pero solo si el portador exige que se incluya esta mención. O sí, pero solo en el caso de mercancías de alto riesgo. ¿Qué creéis? Cuca dice la C. Recordad que hemos dicho que si hay mercancías peligrosas y observabas que había mercancías peligrosas, podíamos incluso desistir del contrato, neutralizarlo, ¿verdad? Exactamente, es la B. Dice Cuca, C, B también es la B. Dice, sí, no es solo si el portador exige que se incluya, es que se debe incluir, ¿vale? Porque si no, las mercancías peligrosas, como a la hora de transportarlas, tiene diferentes particularidades y, por supuesto, conlleva una clase de riesgos que no las llevan las mercancías normales, debe indicarse las mercancías peligrosas y la denominación, ¿vale? En un transporte nacional de mercancías por carretera, la carta de porte es el documento que acredita la existencia del contrato de transporte. ¿Afectará a la validez del contrato la irregularidad o pérdida del documento? Esta la hemos dicho tal cual. A ver si alguna se acuerda. La D, muy bien, María Dolores, no afecta a la validez del contrato. La A, la B y la C dicen que afecta. ¿Vale? No afecta a la validez, afecta a las consecuencias que conllevará el no tener por escrito todas las particularidades del contrato de transporte, pero a la validez del contrato en sí no.
A ver, nos dice, esta deberéis saber del tirón. ¿Cómo se emite la carta de transporte, perdón, la carta de porte correspondiente a un transporte nacional de mercancías por carretera? En un ejemplar original y tantas copias, María Dolores ya me lo ha dicho. ¿Cómo sean necesarias? 3, 2 o un ejemplar original y 2 copias. 3, ¿verdad? Hemos dicho 3. Una se la queda el cargador, otra el porteador o transportista y la otra iba con... ¿Os acordáis alguna? ¿Dónde iba la tercera? A ver si alguna se acuerda y me lo escribe. ¿No os acordáis? ¿O que tardáis en escribir? Con las mercancías. La otra va siempre con las mercancías. A ver, vamos a hacer la 3. ¿Es válida la emisión de cartas de porte electrónicas para un transporte de mercancías por carretera? Dice, es válida en el transporte nacional, pero no en el sujeto al convenio. Es válida por el sujeto al convenio, pero no en el transporte nacional. No es válida en el transporte nacional ni tampoco el sujeto al convenio y es válida en el nacional y en el sujeto al convenio. Muy bien, María Dolores, es válida, general, ¿vale? Ya hemos estado hablando antes de ella, todas las particularidades que tenía, de la firma digital, lo del soporte. Según la normativa sobre contratación de transportes nacionales de mercancías por carretera, ¿qué se conoce como contrato de transporte multimodal? ¿Nos acordamos? Dice aquel que existiendo un único contrato con el cargador se realiza de forma sucesiva por varios porteadores. Ese no, ese era el sucesivo, ¿verdad? El celebrado por el cargador y porteador para trasladar mercancías por más de un modo de transporte, siendo uno de ellos terrestre, con independencia del número de porteadores que intervengan en su ejecución. Esa por ahora pinta que sí, ¿no? Vamos a seguir leyendo la que es muy larga. El celebrado por el cargador y el porteador para trasladar mercancías por más de un medio de transporte, siendo uno de ellos terrestre, realizado materialmente por varios porteadores. Esa, ¿por qué no? Porque no tienen por qué ser varios porteadores, ¿verdad? Y aquel en el que actúa un operador de transporte, no es. Vamos a hacer, por ejemplo, la B. ¿Qué término se usa para referirse a la intervención en un único contrato de transporte de dos más transportistas que ejecutan trayectos parciales? Directamente, ¿nos acordamos? Muy bien. El sucesivo, ¿verdad? A ver si encontramos alguno de paralización. Mira, fijaros, esta dice una que hemos estado hablando antes. ¿Pueden ser la misma persona cargador y destinatario? Que hemos estado diciendo que sí, ¿verdad? Que podrían ser la misma persona cargador y destinatario. Mira, fijaros lo que os decía antes, al principio de la clase, que nos dice aquí, ¿por qué ley se rige el contrato de transporte terrestre de mercancías por carretera de carácter nacional? Si no nos sabemos que es la 15/2009, miramos que a lo largo del test, si no nos viniera, seguro que la recogen en alguna pregunta, ¿vale? Vamos, la 15/2009. Es otra. No encontramos, a ver si encontramos alguna de... Mira, aquí. ¿A qué se denomina bulto en el contrato de... Mira, fijaros, como aquí dice, según la ley 15/2009, ¿veis? No aparece. ¿A qué se denomina bulto en un contrato de transporte de mercancías por carretera según la ley 15/2009? Unidad material nos lo encontramos en todas las preguntas, ¿no? Unidad de carga diferenciada que forman las mercancías y aquí la cuestión es en la medida que dice 0,5, 1, 1,5 o con independencia. Efectivamente, muy bien, con independencia. Hemos dicho que daba igual lo que pesara cada una, que nos daba lo mismo, que lo importante era la unidad material de carga diferenciada, que es cuando hemos estado diciendo lo que yo cojo, ¿no? Lo que yo cojo para transportarlo, cuando hablábamos del ejemplo de la taza. Bueno, en esta no nos paramos a leerla entera, pero fijaros que hablan, que lo hemos dicho antes también en el tema, destinatario y consignatario pueden ser la misma persona, ¿vale? Perdón, pueden ser no, que son la misma persona, igual que portador y transportista, el mismo término. Mira, esto que lo vamos a ver más adelante. Las condiciones generales de contratación de transporte nacional de mercancías por carretera nos la pone el Ministerio de Transporte, ¿vale? A ver si encontramos alguna más.
de paralización. A ver si encontramos alguna más, no, a ver si encontramos alguna de retraso. No, esto ya es del día siguiente. Esto es del tema siguiente. Mira, los bultos mal acondicionados que hablábamos antes. ¿Qué pasaba si había bultos mal acondicionados para el transporte? ¿El porteador podía rechazarlos? ¿Qué hemos dicho? Era un derecho, ¿verdad? Exactamente, era un derecho que tenía el transportista de rechazarlo. Fijaros, he dicho el tema siguiente y no tengo claro si viene en el tema siguiente o directamente se estudian los 6 supuestos nada más. Eh, Cuando hemos estado hablando antes de la paralización de la descarga, de las cargas y descargas, hemos dicho que teníamos un plazo de 10 horas, teníamos un máximo, perdón, de 10 horas al día y siempre teníamos que restar una hora, multiplicábamos por 2 y también multiplicábamos por el IPREM. ¿Os acordáis que hemos estado hablando de eso? Yo creo que viene en algún tema de después, pero bueno, en los supuestos y en los test nos lo vamos a encontrar muchísimas veces, ¿vale? Y en cualquier caso, como queríamos hacer quería yo hacer alguna de tema de retraso, la vamos a hacer, ¿vale? Dice, según las condiciones generales de la contratación que rigen el transporte nacional de mercancías por carretera, que es el que acabamos de decir, que establece el Ministerio de Transporte, cuando el plazo de entrega de envío al destinatario finalice después de las 18 horas, el envío deberá ser entregado no más tarde de, y dice, las 8 horas del día siguiente laborables, las 9 horas del día siguiente, las 10 o las 12. Serían las 9, ¿vale? Que esa es otra de las reglas que tenéis que tener en cuenta cuando vayáis a hacer las paralizaciones y demás, ¿vale? Para que lo memoricéis. El otro día preguntó alguien precisamente en el foro, que no sé si lo leéis vosotras habitualmente, hacía una pregunta, no me acuerdo ahora cuál era la pregunta, pero además de la pregunta decía, esto no viene en el temario, ¿por qué? Y decíamos, bueno, no viene, les contestaba yo, no viene en el temario porque a veces se puede poner demasiado extenso y como los test y los supuestos siempre nos tenemos que saber sí o sí porque nos los ponen tal cual en el examen, pues hay ocasiones en las que algunas cosas no van en el temario por no hacerlo más denso, pero vienen en los supuestos y test que es que nos los tenemos que saber mejor que el temario, ¿vale? Entonces, si en alguna vez encontráis algo que no venga en el tema tal cual, hay que sabérselo siempre. ¿Vale? Yo creo que ya lo sabéis todos, que todo lo que viene en los supuestos y en los test viene en el examen tal cual y que nos los tenemos que saber como el Padre Nuestro. Vamos a hacer las 52. En el transporte nacional de mercancías por carretera, salvo los servicios de paquetería, dice, puede atribuirse al destinatario responsabilidad por los daños que sufre la mercancía en las operaciones de descarga. ¿Quién hemos dicho que salvo paso en contrario hacía la descarga? ¿El porteador o el destinatario? Muy bien, la B. El destinatario es el que al principio hace la descarga, salvo, hemos dicho paquetería y mudanza también hacían la descarga, ¿verdad? Salvo que lo pasaran al revés, pasaran que no. Otra de paralización. Hay que seguir. Ya lo habéis visto seguro. En un transporte nacional de mercancías por carretera, ¿cuál es la indemnización prevista por la ley para la paralización del vehículo durante más de una hora por causas no imputables al transportista? El equivalente al IPREM, indicador público de renta de efectos múltiples, es el IPREM, ¿vale? Incrementado en 50%. Ese no lo era, el 50% lo incrementábamos a partir del, ¿os acordáis? Tercer día, ¿vale? El equivalente al IPREM por 2 por cada hora, ¿ese qué os suena? Que sí, ¿no? El equivalente al salario mínimo interprofesional incrementado en un 25, no. Y no se prevé indemnización, no. Es la B, ¿verdad? Que hemos dicho, miramos las horas en total que tengamos de retraso, por ejemplo 6, le restamos 1, 5 por el IPREM por 2. Siempre es las horas por el IPREM por 2, ¿vale? Aquí hacemos otra de estas. En el cálculo de la indemnización por paralización en transporte de mercancías por carretera, dice, se abona la misma cantidad por cada hora de paralización sin que influya en la duración de la paralización. No es cierta porque si vamos sumando días, se va incrementando en el porcentaje que hablábamos, ¿verdad? Cuando la paralización del vehículo fuera superior a un día, el segundo día será indemnizado en cuantía equivalente a la señalada para el primer día, incrementada en un 25%.
¿Esa os suena que era? Muy bien, María Dolores, sí. La siguiente nos dice, cuando la perilación sea superior a 12 horas, las horas que hayan de computarse se incrementan en un 50, esa no. Cuando la perilación del vehículo fuese superior a un día, el segundo día se irá indemnizado la cuantía equivalente a la señalada para el primer día incrementada en un 50. No. A ver, ¿vale? Fijaros, aquí nos dicen las horas máximas que teníamos al día por la paralización. ¿Os acordáis que hemos dicho que eran 10 horas al día? Y, a ver, en un transporte nacional de mercancías por carretera, se entiende por derecho de disposición la facultad del cargador de modificar algunos aspectos del contrato de transporte después de su celebración. Sí, primero sí o no. Si tenemos claro que es sí o no, ya no pensamos las del no. O sí. Dice, ¿tiene derecho a disponer la facultad del cargador de modificar algunos aspectos? Sí. ¿Verdad? El cargador es el que dispone de la mercancía y puede modificar. El transporte de mercancías, cuando era peligroso, hemos dicho que si no se nos había dicho y lo descubríamos, podíamos descargarla, neutralizar el peligro y devolverla al origen. ¿Nos acordamos, verdad? En el transporte de mercancías, ¿puede el transportista hacer un registro de bultos? Dice, en ningún caso debe respetar la privacidad del propietario. Sí, si tiene sospechas de falsedad en la declaración del cargador, sí, con testigos o sí se lo deja como antes. Siempre que vea falsedad. ¿Vale? Vamos a hacer alguna más. Por ejemplo, la 69. En el transporte de mercancías por carretera, salvo en paquetería, por cuenta de quién son las operaciones de carga y descarga si no se dice nada? Cargador y consignatario respectivamente, porteador, remitente, portador la carga y destinatario la descarga. ¿Os acordáis de lo que hemos estado hablando antes? Si no se decía nada, el cargador carga y el consignatario destinatario descarga, ¿verdad? Muy bien, Cuca. Bueno, pues estas ya sí que no las hemos hablado, creo. Lo dejamos ya por aquí al próximo día. Una cosilla, ¿estáis haciendo vosotros los supuestos en casa? Lo digo porque yo no pongo supuestos en clase, porque como hay que pararse a leer tranquila y pensando las respuestas, pero si os cuesta hacer supuestos, podemos podemos decir en la academia de hacer algún día clase solo de supuestos tranquilamente, ¿vale? Si veis que no salen, pues claro, hay que pararse a leerla y analizarla y luego como nos dan dos, tres, cuatro preguntas y tantísimas respuestas, hay que hacerlo muy despacio. Entonces consideramos que, entre comillas, es como perder el tiempo para vosotros con nosotros, pero si os cuesta hacer supuestos, no le pilláis el compás o lo que sea, podemos hacer algún día alguna clase de supuestos, ¿vale? Yo diría, por ejemplo, oye, vamos a hacer X, os dejo dicha antes cuáles son los supuestos que iríamos a hacer para que la podáis leer y podamos ir un poquillo más rápido, pero que podamos hacer algún día una clase o un rato de la clase de supuestos, ¿vale? No sé cómo vais haciendo supuestos. Claro, Cuca, normal, tu primer día, demasiado, te has ido respondiendo, no te agobies, ¿vale? Pero de los supuestos probad a hacer y me decís lo que sea, que si queréis que hagamos algunos juntos, lo hacemos.